Las declaraciones de Serenay Sarikaya han generado una auténtica revolución en el mundo del espectáculo. Durante una entrevista televisiva, la actriz rompió el silencio y habló con una franqueza que nadie esperaba. Khan sufrió mucho por Demet, pero dijo con una pausa cargada de emoción. Ese pero se convirtió en la palabra más repetida en redes sociales durante toda la noche. La audiencia quedó en silencio. Los presentadores se miraron entre sí y las cámaras enfocaron su rostro serio. En ese momento, todos sabían que algo grande estaba por revelarse. El tono de Serenay era sereno, pero su mirada delataba una mezcla de empatía y nostalgia. Contó que había sido testigo de los momentos más difíciles que vivió Khan y Aman después de su separación emocional de Demet Özdemir. Lo vi en silencio, intentando mantenerse fuerte, pero el dolor era evidente, afirmó. Su testimonio dejó claro que detrás del éxito y la fama había una historia humana, profunda y sincera. Las redes estallaron con miles de mensajes de apoyo, tanto para Khan como para Demet. Era evidente que el público seguía vinculado emocionalmente a ellos. Las palabras de Serenay no solo sorprendieron, sino que también despertaron una ola de recuerdos entre los seguidores. Los videos antiguos de Khan y Demet juntos volvieron a circular con millones de reproducciones. Los fans comenzaron a buscar señales, gestos, momentos que ahora parecían tener otro significado. Cada mirada compartida entre ellos era reinterpretada como una prueba del amor que alguna vez existió. El Internet se llenó de nostalgia, demostrando que su historia seguía viva en el corazón del público. Durante la entrevista, Serenay evitó dar detalles demasiado íntimos, pero dejó claro que Khan atravesó una etapa muy difícil. No fue solo tristeza, fue decepción, fue amor no cerrado, expresó con voz suave. Su manera de decirlo conmovió profundamente a los espectadores. No era chisme, no era rumor. Era la confesión de alguien que había estado cerca y había visto la verdad. Cada palabra suya sonó como una caricia hacia Khan, un reconocimiento silencioso de su sensibilidad. Los medios turcos e internacionales no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, los titulares inundaron portales de noticias. Serenay revela el dolor oculto de Khan y Aman, decía uno. Demet, en el centro de la confesión más esperada, decía otro Pantou. La historia se convirtió en tendencia mundial. Los analistas de espectáculos coincidieron en que era la primera vez que alguien tan cercano hablaba con tanta sinceridad sobre lo que ocurrió. Era un testimonio que le daba humanidad a una historia mediática. Khan y Aman, al enterarse de la entrevista, no tardó en responder con elegancia. Serenay siempre ha sido honesta. Aprecio sus palabras, escribió en sus redes, con Su mensaje fue breve, pero suficiente para desatar aún más emoción entre los fanáticos. Miles de usuarios compartieron el comentario, acompañándolo con mensajes de apoyo y cariño. Algunos interpretaron su tono como una confirmación indirecta de todo lo que Serenay había dicho. Otros, simplemente, vieron en él una muestra de respeto mutuo. Demet Özdemir, en cambio, prefirió no pronunciarse públicamente. Sin embargo, su último movimiento en redes llamó la atención. Dejó de seguir a varias cuentas de entretenimiento que compartían fragmentos de la entrevista. Para los fans, ese gesto lo decía todo. Algunos lo interpretaron como una señal de incomodidad, otros como una manera de proteger su intimidad. Lo cierto es que su nombre volvió a ocupar titulares en cuestión de minutos. El triángulo emocional volvió a encender el interés global. Serenay, por su parte,
Aclaró que su intención no era generar polémica. Solo hablé de algo real, de lo que viví de cerca, afirmó días después. Su serenidad contrastó con el caos mediático que se desató tras sus palabras. Los periodistas intentaron sonsacarle más detalles, pero ella se mantuvo firme. El resto pertenece a ellos, no a nosotros. Esa madurez y respeto hicieron que su confesión se percibiera aún más creíble. No hablaba desde el morbo, sino desde la empatía. Las reacciones del público siguieron creciendo. En las redes, los seguidores de Can y Aman compartieron mensajes de apoyo bajo el hashtag numeral Fuerza Can, mientras que los de Demet pedían respeto por ambos. Las emociones estaban a flor de piel. Algunos incluso agradecieron a Serenay por decir lo que muchos sospechaban, pero nadie había confirmado. Su sinceridad fue vista como un acto de valentía en una industria donde los silencios pesan más que las palabras. Los programas de espectáculos dedicaron horas a debatir el tema. Los presentadores analizaron cada frase de Serenay, buscando matices y significados ocultos. ¿Sigue habiendo sentimientos entre Can y Demet? ¿Qué quiso decir con ese? Pero las teorías se multiplicaron. Algunos dijeron que el actor aún no había superado completamente la historia, mientras que otros defendieron que ya había cerrado ese capítulo con madurez. Pero todos coincidieron en algo: sus emociones eran reales. A medida que pasaban los días, la historia adquirió un tono casi poético. Los fans comenzaron a compartir frases inspiradas en la confesión de Serenay. El amor deja huellas que ni el tiempo puede borrar, escribían. La sensibilidad del público demostró que la historia trascendía lo mediático. Se había convertido en un reflejo universal de lo que significa amar, perder y recordar. Can y Demet volvieron a ser un símbolo de lo que alguna vez fue auténtico. Los medios europeos también retomaron la noticia. En España e Italia, donde Can y Aman goza de gran popularidad, la entrevista fue traducida y comentada en programas de televisión. Las imágenes del actor durante su última aparición pública fueron analizadas una y otra vez, buscando rastros de tristeza o nostalgia. Su expresión calmada y su sonrisa discreta despertaron aún más curiosidad. El misterio volvía a envolverlo. Serenay, en una segunda aparición pública, se mostró tranquila ante las preguntas insistentes. A veces, decir la verdad no es traición, es compasión, respondió con firmeza. Su frase se volvió viral, siendo citada por miles de usuarios como una de las más poderosas del año. Era evidente que su mensaje había tocado una fibra emocional profunda. No se trataba de un escándalo, sino de una lección de humanidad. El fenómeno mediático continúa creciendo. Cada día surgen nuevas interpretaciones, nuevas teorías, nuevos recuerdos, pero más allá de todo, lo que permanece es el respeto y la conexión emocional entre los tres nombres que protagonizan esta historia. Serenay habló con el corazón, Can respondió con elegancia, y Demet eligió el silencio. Tres formas distintas de expresar una misma verdad. El amor deja huellas. Y mientras el público sigue debatiendo, la frase de Serenay continúa resonando como una de las más comentadas del año. Can sufrió mucho por Demet, pero ese pero se convirtió en el símbolo de una historia que sigue viva en el corazón de millones. Porque a veces lo no dicho pesa más que 1000 palabras, y el silencio también cuenta una historia.